Y si el síndrome del impostor no fuera una mentira que te cuentas a ti mismo, sino la primera verdad que te atreves a escuchar en mucho tiempo, hoy no te voy a decir lo que sientes es falso. Te voy a decir algo mucho más difícil que eso, porque en 10 años trabajando con artistas de todo nivel, vi algo de lo que nadie está hablando. Hagamos un ejercicio. Cierra los ojos 30 segundos. ¿Cuántas veces esta semana pensaste que en cualquier momento alguien va a descubrir que no eres tan bueno como creen? Que tu éxito es suerte, que no mereces estar donde estás. Eso tiene nombre. El síndrome del impostor. Y hay miles de libros, coaches, diciéndote es una distorsión cognitiva. No te lo creas. Eres mejor de lo que piensas. Y la pregunta que nadie hace, ¿y si en tu caso es una señal real? No te digo que seas un fraude. Te digo algo más interesante que eso. Y si lo que sientes es una brújula rota apuntando en la dirección correcta, cuéntame en los comentarios, ¿lo sentiste esta semana? Número 1, si es sí, y número 2, si es no. Voy a contarte algo que pasó esta semana y que me ha pasado muchas veces en mi trabajo. Llega un artista reconocido, con trabajo real, con audiencia real, y dice, no me siento legítimo como estoy actuando. Siento que estoy en un personaje que no soy yo. Y la respuesta a esto tiende a ser, eso es el síndrome del impostor. Debes atender, que eres merecedor, que eres suficiente. Es mentira eso que estás sintiendo. Pero con el tiempo yo aprendí a no saltar ahí tan rápido. Porque cuando le preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que creaste algo sin pensar en lo que dirían? ¿O cuándo fue la última vez que seguiste una idea tuya aunque no tuviera likes garantizados? Ahí el silencio lo decía todo. Y no era que no creyeran en sí mismos, era que dejaron de ser ellos mismos. Hay un momento en la carrera de casi todo artista en la que la voz de afuera empieza a sonar más fuerte que la propia. El algoritmo, el sello, el público que ya tienes y no quieres perder. Y sin darte cuenta empiezas a crear en función de eso. Empiezas a buscar aprobación, a aprobar ideas también con un tribunal que no es tu cabeza ni tu corazón. Es un tribunal que pueden ser amigos, que pueden ser comentarios. Y es ahí, justo ahí, que el arte deja de ser tuyo. Todavía sale de tus manos, pero ya no sale de ti. Ahora bien, si esto te resuena, lo que viene es lo más importante, porque hay una salida y es más simple de lo que crees. Todos los artistas con los que trabajé que llegaron con este síndrome y que después alcanzaron su momento creativo, tenían algo en común. No resolvieron esto poniéndose más afirmaciones positivas frente al espejo. Lo resolvieron siendo brutalmente honestos con una pregunta. ¿En qué punto del camino me perdí? Y cuando encontraban ese punto, que a veces era muy chiquitico, un encargo que aceptaron cuando no querían, o una canción que cambiaron para que sonara más comercial, o un estilo que adoptaron porque a otro le funcionó. Cuando encontraban eso, la sensación de impostor no desaparecía así como arte de magia, pero empezaba a tener sentido. Y cuando algo tiene sentido, ya no te paraliza, te da un lugar desde donde el cual puedes moverte. La autenticidad no es un estado que se alcanza, es una práctica, una decisión que se toma todos los días, muchas veces en silencio, muchas veces sin validación inmediata. Entonces, ¿por dónde se empieza? Te doy 7 puntos de entrada.
No son pasos en orden, son puertas. Entra por la que más te asuste, que esa suele ser la puerta correcta. Método 1. No temer al reinicio. El miedo más profundo del artista no es fracasar, es desvanecerse. Pero vaciarse es el primer gesto de toda la creación real. ¿Vas a escribir en un papel? ¿O vas a dibujar? ¿O vas a escribir una canción? Lo que sientas, pero vas a asumir que nadie lo va a ver nunca. No lo vas a publicar. Es un trato que debes hacer desde antes. Solo tú y el papel son los que están allí. Ese cuaderno o grupo de papeles son tu mejor secreto. Nadie puede acceder a él. Método 2. Reconocer tu historia. Todo lo que te trajo hasta acá, cada tropiezo, cada desvío, todo es material. No te debe dar vergüenza porque esa es tu materia prima, esa es tu historia. La práctica de este método es simplemente hurgar en tu historia, buscar fotos viejas, observar el año, pensar en ese año, qué estaba pasando en tu vida, cómo te sentías, cómo actuaste, cómo escribías. Te puedes ir a publicaciones viejas y observa cómo escribías antes, hace 10, hace 11 años. Puedes revisar también tu currículum vitae y ver cronológicamente qué estaba pasando en cada momento, cómo te sentiste en cada una de esas etapas. No es para que sientas nostalgia, esto es para que veas, conectes con el hilo de quién fuiste y quién eres ahora. Método 3. Registrar el impacto que tuviste. Vas a guardar cada mensaje, cada gesto de alguien a quien tu trabajo tocó. Vas a guardarlo con fecha, con hora, puede ser con foto inclusive. Y cuando te sientas desanimado, cuando sientas que todo es inútil, cuando sientas que todo es un sinsentido o que le falta sabor a la vida, vas a ir a ese archivo otra vez. La práctica concreta es simplemente anotarlo en las notas de tu celular para que esté a la mano. Puedes hacer algo también un poco más elaborado si quieres, pero para que no pierdas la constancia, puede ser en las notas del celular. Y así cuando llegue el bajón, vas a agradecer haberlo hecho. Método 4. Tomar tiempo de vacío. No es un tiempo de descanso, es un tiempo de vacío. Sin podcast, sin contenido, sin input. El ruido que llenas con consumo muchas veces es ruido que tapa tu voz. La práctica concreta en este caso es salir a caminar. Puedes caminar sin teléfono, sin música, aunque sean 15 o 20 minutos fuera de casa. Método 5. Leer en profundidad. No scrollear. Leer un libro entero sobre un solo tema. La concentración sostenida es un músculo que el artista necesita más que nunca en esta era de atención fragmentada. La práctica es elegir un tema que te interese y comprometerte con ese libro, con ese solo libro. Puede ser un capítulo por día y ya con eso será suficiente. Método 6. Curiosea. Lee y aprende algo que no tenga nada que ver con tu arte. Una tarde de origami, conectar con un instrumento musical. Aquí la palabra clave es expansión creativa. Y el método 7, volver a tu criterio propio. Antes de crear, pregúntate una sola cosa. ¿Esto nace de mí o está respondiendo a una expectativa externa? No es una pregunta intelectual, es una decisión y debes tomarla todos los días. Ahora dime tú, ¿cuál de estos 7 métodos necesitas hoy? Déjamelo en los comentarios con el número y te leo. El síndrome del impostor en muchos artistas
no es una distorsión sin fundamento, es una señal. Indica que hay una fractura entre la obra y la verdad interior. Y esa fractura no se cierra con afirmaciones positivas, se cierra con alineación. La autenticidad no es un estado que alcanzas un día y ya, es una práctica que se construye cada vez que eliges tu voz por encima de todo el ruido. Cada vez que sostienes tu criterio, aunque nadie lo esté aplaudiendo. Y cada vez que te atreves a ser coherente con lo que sabes de verdad. Y cuando eso pasa, cuando un artista se encuentra ese camino, el síndrome del impostor se va. No porque desaparece la duda, sino porque la duda deja de importar. Porque lo que estás creando ya no necesita ser aprobado por nadie. Como recomendación final, te dejo esta práctica. Escoge tu puerta y realiza la práctica durante una semana. Después, vuelve al video y coméntame tus resultados. Ahora bien, si solo te quedas con estos 7 métodos, vas a tener herramientas y las herramientas te ayudan, pero hay algo más profundo que quiero contarte hoy, porque creo que es lo que realmente marca la diferencia entre el artista que logra sostener su camino y el que no. Y tiene que ver con una palabra que todos dicen querer o tener, pero muy pocos realmente entienden. Vivimos en una época en que todos quieren ser auténticos. Es la palabra del momento. Aparece en las bios de Instagram, en discursos de marcas, en consejos de coaches. Todo el mundo habla de autenticidad, como si fuera un producto que se consigue, una estética que se adopta o una postura que se toma. Y lo que veo todos los días es que esa confusión es exactamente lo que mantiene a los artistas atrapados. Hay 2 tipos de autenticidad y la mayoría de las personas dicen querer ser auténticas y están persiguiendo la que no funciona. La primera autenticidad de superficie es la que se parece a la autenticidad, pero es un performance de autenticidad. Es el artista que dice, yo no sigo tendencias, pero en realidad está siguiendo la tendencia de no seguir tendencias. Es la persona que comparte sus vulnerabilidades en redes porque sabe que eso genera engagement. Es el que adopta una estética de artista incomprendido porque eso lo posiciona mejor. No lo juzgo, es humano. El problema es que eso tampoco funciona, porque en algún punto el vacío que sientes cuando creas desde ese lugar es exactamente el mismo que sientes cuando creas para agradar. La herramienta cambia, pero la desconexión es la misma. La segunda es la autenticidad real. Y esta no se parece a nada bonito, no tiene estética, no es fotogénica. Es el resultado de un proceso de autoconocimiento que muchas veces duele, que tiene momentos de confusión, de volver atrás, de encontrar cosas que no te gustan de ti mismo. Y la razón por la que tan poca gente lo logra no es falta de voluntad, es porque nadie les dijo que el camino para llegar ahí pasa por ese territorio incómodo. Una vez trabajé con un músico que había tenido un momento importante en su carrera. Un tema suyo había llegado lejos, había girado, tenía reconocimiento real y cuando llegó a verme me dijo algo que no olvido. Él dijo, desde ese éxito cada vez que me siento a componer, siento que estoy haciendo una copia de mí mismo, como si tuviera que reproducir lo que funcionó y al mismo tiempo odio hacerlo. Esto me impresionó. Cuando empezamos a mirar atrás, encontramos el momento exacto que había trabajado con un productor que tenía mucha experiencia y que le había cambiado varias decisiones muy claves de su disco. No de forma agresiva, sino con lógica comercial perfecta y válida. Y él había aceptado esto, porque el productor tenía razón en términos de mercado. Pero esas decisiones no eran suyas. Y el éxito que siguió tampoco lo sentía suyo.
Entonces, cuando intentaba volver a crear, no sabía a quién escuchar, si a su voz interior que le pedía ir hacia otro lado o a la fórmula que había funcionado y que él sentía prestada. Lo que hicimos fue volver a ese momento, a ese justo momento en donde se tomó la decisión. Y allí le pregunté, si no hubiera habido un productor en esa sala, si no importaran las consecuencias comerciales, ¿cómo habría sonado ese disco? Ese ejercicio, que parece simple, lo desbloqueó en semanas, no porque encontró respuestas, sino porque volvió a hacerse la pregunta correcta. Esto que pasó con este músico pasa de 1000 formas distintas, y lo que tienen en común todas esas historias es lo mismo. En algún punto, el artista dejó de preguntarse qué quería él y empezó a preguntarse qué querían los demás. Y eso no siempre ocurre por debilidad. A veces ocurre por hambre, por necesidad económica real, por miedo a perder lo que se construyó, por una industria que te da forma para responder a demandas externas desde el primer día. El problema no es haberse adaptado, el problema es no darse cuenta de qué se hizo, porque cuando la adaptación es inconsciente, no puedes elegir volver, no sabes ni siquiera que te fuiste. Y por eso la autenticidad no es un punto de llegada, es un proceso de vigilancia continua. Es una pregunta que te haces una y otra vez. ¿Esto nace de mí o estoy respondiendo a algo externo? Y para poder hacerte esa pregunta con honestidad, primero tienes que conocerte, saber cómo piensas cuando nadie te mira, saber qué te mueve y qué te paraliza, saber de dónde vienen tus miedos y de dónde vienen tus impulsos creativos. Eso es autoconocimiento y es el único terreno desde el que la autenticidad real puede crecer. Una pintora con quien trabajé tenía una situación diferente. Nunca había tenido éxito masivo, pero tenía una obra inmaculada y coherente. Tenía una voz clara y tenía su pequeño grupo de personas que la seguía. Hasta que conoció a un galerista que le dijo que su obra vendería mucho más si cambiaba ciertos formatos, que se fuera a ciertos temas que estaban siendo demandados en ese momento. Ella lo pensó, lo consultó y decidió intentarlo. Y durante casi 2 años produjo una obra que se vendió muy bien, más de lo que había vendido antes. Pero cuando la conocí, lo primero que me dijo fue, sí vendo, pero cada vez que pinto un cuadro siento que le debo una disculpa a alguien, aunque no sé a quién. Ella sentía que estaba robando la obra a alguien más. Esa frase me pareció de una lucidez extraordinaria, porque lo que estaba describiendo no era fracaso, no era falta de disciplina, era una brecha entre lo que hacía y lo que era. Y su cuerpo lo sabía antes que su mente lo procesara. El trabajo que hicimos fue lento, fue volver a su obra interior, entender qué había en ella que la hacía sentir íntegra y encontrar una manera de incorporar lo que había aprendido comercialmente sin perder esa esencia. No fue un proceso de rechazar el mercado, fue un proceso de negociar con él desde un lugar más firme. Hoy tiene una clientela estable, no vende tanto como en esos años, pero cada vez que termina un cuadro, siente que no le debe una disculpa a nadie. Lo que muestra esta historia es algo que veo repetirse. La desconexión de la propia voz no siempre tiene consecuencias inmediatas visibles. A veces las métricas suben, a veces el mercado responde bien y a veces el público aumenta. Pero el cuerpo sabe, el artista sabe. Hay una sensación que no tiene nombre exacto, pero que todos los que la han vivido la reconocen y lo entienden como una sensación de saber que están creando algo que sale de sus manos, pero que realmente no salió de ellos. Y con el tiempo esa sensación tiene un costo alto. Este costo puede ser ese bloqueo creativo, puede ser ansiedad antes de cada proyecto nuevo,
o puede ser sentirse un impostor en tu propio trabajo. Porque el síndrome del impostor en muchos casos no es que no merezcas tu lugar, es que el lugar que ocupas no es completamente tuyo. Tienes que habitar todo ese espacio que te conforma, que te define como artista. Y eso puede surgir solo desde la más pura autenticidad y conexión con tu obra. Existe una idea romántica sobre la autenticidad que creo que hace mucho daño. La idea de que en algún momento vas a tener una experiencia de revelación, vas a encontrarte a ti mismo y desde ese día todo va a estar claro y fluido. No funciona así, o al menos muy raramente funciona así. La autenticidad real no se descubre en un momento, se construye con el tiempo, con la práctica, con la decisión repetida, con muchos momentos pequeños en los que eliges tu propia perspectiva sobre ese consenso externo. Y hay algo más que quiero decirte sobre esto, porque creo que es clave. La autenticidad no requiere originalidad total. No tienes que ser completamente diferente a todo lo que existe para ser auténtico. Puedes tener influencias, puedes trabajar en géneros establecidos, puedes hacer cosas que ya otros hicieron. Lo que la autenticidad quiere es que lo que haces por ti, que lleve tu mirada, tu historia, tu manera de ver el mundo, eso es lo que hace que dos artistas trabajando el mismo género suenen completamente distintos. No es la técnica, es la presencia de una voz real detrás de la técnica. Ahora vas a responderme estas 3 preguntas de autoconocimiento creativo. Hay 3 preguntas que les hago a casi todos los artistas con los que trabajo y son simples, pero pocas personas pueden responderlas sin detenerse a pensar de verdad. La primera pregunta: ¿qué crearías si no hubiera consecuencias? No estoy hablando de lo que es práctico o viable, estoy hablando de lo que harías si las consecuencias económicas, las reacciones del público y la opinión de las personas que te importan no fueran variables. ¿Qué harías en ese caso? La segunda pregunta: ¿cuál es la idea que tienes hace tiempo y que no has hecho porque crees que no va a funcionar o que la gente no va a interesarse en ella o que todavía no es su momento? Esa idea que sigue volviendo aunque intentes ignorarla, ¿cuál es? Y la tercera pregunta: ¿cuándo fue la última vez que creaste algo sin pensar en cómo iba a ser recibido? No estoy hablando de irresponsabilidad, estoy hablando de ese estado en el que el proceso es tan tuyo, tan genuino, que el juicio externo simplemente no aparece mientras creas. Si no puedes responder a estas 3 preguntas con facilidad, ahí está el trabajo. No en técnica, no en disciplina, no en estrategia, sino en el autoconocimiento. No te voy a pedir que tires todo y empieces de cero. Eso no es realista y tampoco es necesario. Lo que sí te pido es esto: la próxima vez que estés a punto de tomar una decisión creativa, antes de decidir, detente 30 segundos y hazte una pregunta. ¿Esto que estoy eligiendo nace de lo que yo quiero decir o nace de lo que creo que se espera de mí? No siempre la respuesta va a ser la que te gustaría. A veces, tener que hacer cosas que no nacen completamente de ti, por razones prácticas, económicas, relacionales, eso es parte de la vida de cualquier artista. No es una traición, es una negociación. La diferencia entre el artista que mantiene su autenticidad y el que la pierde no es que nunca cede y el otro siempre cede. Es que uno sabe cuándo está cediendo y lo elige conscientemente.
el otro cede sin darse cuenta hasta que ya no sabe dónde está su voz. No olvides que la conciencia es el primer acto de autenticidad. Entonces, volvamos al principio. Si sientes que eres un impostor en tu propio trabajo, lo más probable no es que seas un fraude. Lo más probable es que haya una distancia entre lo que haces y quién realmente eres. Y esa distancia tiene un nombre. Es la distancia que separa la autenticidad real de la autenticidad de superficie. Cerrarla no es un evento, es un proceso, es hacerse preguntas que incomodan, es tolerar no saber la respuesta por un tiempo y es elegir tu propia voz una y otra vez, incluso cuando nadie te está aplaudiendo todavía. Los artistas que más admiro, los que tienen una obra dura y generan resonancia real en las personas que los siguen, no son necesariamente los más técnicos ni los más originales, son los que mantuvieron ese hilo, los que en momentos en que era más fácil ceder, encontraron la manera de volver a su propio centro. No lo hicieron solos, nadie lo hace solo. Tuvieron mentores, tuvieron comunidades, también tuvieron espacios en donde ese proceso era posible. Y eso también es algo que puedes construir. La autenticidad va de la mano con nuestro cambio interior. No es un concepto abstracto, es un llamado a conciencia constante. Se construye cada vez que eliges por encima del ruido, cada vez que sostienes tu criterio aunque nadie lo esté validando y cada vez que te atreves a ser coherente con lo que sabes que es verdad, aunque ese camino sea más lento, menos visible o menos inmediato que otro. Y cuando eso ocurre, el arte deja de ser una búsqueda de validación y se convierte en una forma de presencia. Si este video te generó una pregunta, una duda o te hizo pensar en algo que todavía no tienes claro, escríbeme en los comentarios porque leo todo. Y si hay suficiente conversación, el siguiente video va a nacer de lo que cuenten ahí. Nos vemos en el próximo.